Ideas, contexto y reflexión. Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a Pablo Iglesias, periodista, fue vicepresidente segundo, ministro de Derechos Sociales en España y director de Canal Red. Pablo, buenos días, bienvenido. Buenos días, compañeros. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. El placer también para nosotros. Y también recibimos a Genaro Villamil, periodista encargado del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Genaro, buenos días. Bienvenido. Gracias, Alberto. Buenos días. Buenos días, Pablo. Estábamos a la espera de comunicarnos con Jesús Ramírez Cuevas, pero de última nos ha dicho que tiene una actividad que le impide estar en esta conversación. Pero si les parece, vamos a iniciar para la audiencia de Imer Noticias. Se cumplen 100 años del nacimiento de Fidel Castro, mucho más allá de la efeméride. Es importante recordar la vigencia, hablar sobre la vigencia de lo que fue el movimiento que inició en 1959 con otros expedicionarios y que tiene a Cuba ahora mismo en el centro del escenario mundial por la decisión de nuevo de Estados Unidos de terminar con ese régimen, con la revolución cubana. La vigencia de Cuba está allí presente, Pablo Iglesias. ¿Cómo podemos interpretar lo que ahora se vive en Cuba 100 años después del nacimiento de Fidel Castro, el fundador de la Revolución Cubana? La Revolución Cubana, que de alguna manera se simboliza en la personalidad de Fidel Castro y de algunos de sus compañeros más destacados, el propio Che Guevara, es algo que cambió la política mundial, es un acontecimiento de relevancia mundial y que fue definitivo para las izquierdas latinoamericanas. De alguna manera se convirtió en una referencia y definió las estrategias de diferentes sectores políticos que aspiraban a la transformación, a librarse del imperialismo. No hay que olvidar cómo fue recibida la revolución en México por Lázaro Cárdenas, que estuvo en La Habana. Todo el mundo reconoce que la revolución cubana fue un fenómeno político de primer orden en toda América Latina y en el mundo, y un objetivo a batir por los Estados Unidos. Ahora bien, la revolución cubana se produce en un contexto geopolítico muy diferente al actual, que es el contexto de la Guerra Fría, el contexto de bloques, el contexto de enfrentamiento entre dos superpotencias, en un contexto además de prestigio de la revolución y de auge de los movimientos de liberación nacional, en el que la revolución cubana muy pronto pasa de ser un movimiento nacionalista a ser una expresión a muy poquitas millas de los Estados Unidos del bloque socialista. Ya digo, muy cerca de los Estados Unidos y convirtiéndose en una referencia para toda América Latina. Eso definirá los intentos de Estados Unidos por acabar con esa experiencia, por ahogarla, por intentar que no pueda ser una referencia. Eso es lo que explica el bloqueo económico. Pero claro, a partir de la desaparición de la Unión Soviética, que traerá muchísimas dificultades añadidas a la Revolución Cubana, se iniciará el periodo especial, empezamos a vivir en otro mundo. En otro mundo, además, que con la administración Trump pues ya ni siquiera puede contar formalmente con las instituciones que se supone que salían triunfantes, la democracia liberal, el derecho internacional. Hoy lo que vemos es geopolítica en estado puro. Estados Unidos diciendo en su estrategia de seguridad nacional que va a normalizar el injerencismo en América Latina y en los países europeos de la OTAN, que el hemisferio occidental es su hemisferio, es su patio trasero y que ahí manda Estados Unidos independientemente de cuestiones electorales. Y claro que eso afecta a Cuba en un contexto pues que probablemente es el más difícil de toda la isla y en un mundo muy diferente al mundo en el que nació la revolución y en el que pudo hacer política Fidel Castro, que fue ante todo un gran estratega político y un gran lector de la coyuntura de su tiempo.
Un gran lector de la coyuntura política del tiempo en el cual le tocó a Fidel Castro, Genaro Villamil, y son tiempos que parecen repetirse con mucha más fuerza. Y en este escenario es importante recordar el papel de México que tuvo y tiene ahora mismo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en plena resistencia a estos ataques que vienen de todos lados, Genaro Villamil. Así es, Alberto. Yo creo que el México y Cuba no solamente están entrelazados en la historia de la independencia cubana desde José Martí, sino también en la historia de la Revolución cubana, en la estancia de Fidel Castro y los compañeros de Fidel Castro que llegaron en barco, en el Granma, y que hicieron una revolución que sigue despertando una narrativa de dignidad, de independencia frente al imperio. Esa narrativa que durante tantos años han tratado de desmantelar y desmontar con la propaganda norteamericana de derechas, de que pues, fue una dictadura, de que es un régimen comunista, de que se llevó a Cuba a unos niveles de desarrollo antidemocrático, etcétera. Es una propaganda que cae por sí sola frente a lo que una y otra vez estamos viendo, y más ahora con el gobierno de Donald Trump, esta ambición imperial, esta compulsión de los grupos de la ultraderecha norteamericana de no respetar la soberanía cubana y de, a final de cuentas, reivindicar una vez más pues el gran legado de Fidel Castro. Yo creo que el gran legado de Fidel Castro es mantener la dignidad, la soberanía y un régimen que ha sido más de 60 años, 67 ya, constantemente pues atacado, asfixiado con bloqueos económicos y ahora con bloqueos energéticos, ¿no? Y con una estrategia muy agresiva por parte de Washington. La grandeza de Fidel Castro es cada vez proporcional a la intención permanente de intervencionismo de Estados Unidos. Y eso es lo que no han entendido los propios norteamericanos. Y Europa lo habrá entendido, Pablo Iglesias. América Latina tiene sus cuitas y me gustaría que habláramos también enseguida, pero en Europa, en donde hay también movimientos progresistas que de alguna u otra manera también tuvieron alguna influencia o al menos una referencia a la Revolución Cubana, ¿habrán entendido la importancia de defender un movimiento social, político, cultural como el que representa Cuba, Pablo? Europa está en una situación que recuerda el periodo de entreguerras del siglo pasado. Esta mañana enviaba un compañero, Raúl Sánchez Cedillo, el director de nuestra revista teórica Antagon, un vídeo que me ha llamado mucho la atención. Es un vídeo en el que aparecen Silvio Berlusconi y Umberto Bossi, que era el líder de la Lega Lombarda. Berlusconi sale diciendo que Italia tiene que proteger a los migrantes, que Italia ha sido un país de migrantes y que la gente que va buscando un país libre en el que poder desarrollarse y obtener la prosperidad con su familia, esa gente tiene que ser recibida con amor por los italianos. Y en ese mismo vídeo, Umberto Bossi sale diciendo: nosotros jamás estaremos con los nietos de los fascistas, nosotros formamos parte de la tradición partisana. Esto es un vídeo de los años 90. A día de hoy, el partido de Berlusconi y el partido de Umberto Bossi gobiernan con los hijos del fascismo, con Giorgia Meloni, y hoy hay un discurso hegemónico en Europa de las derechas y las ultraderechas que niega los derechos humanos a los migrantes, a migrantes que huyen de la pobreza provocada por Europa y que se alinea con Donald Trump a través de una organización político-militar que se llama OTAN. Estamos en un periodo de fascistización de las derechas en todo el mundo. En Europa, que está dejando de ser una suerte de santuario de derechos sociales, derechos humanos, derechos civiles y de prosperidad, y también en América, donde hay una nueva generación de liderazgos de ultraderecha
que parecen y que actúan como fascistas, desde Donald Trump, pasando por el nuevo de la Espriella en Colombia, siguiendo por Noboa en Ecuador, por Milei en Argentina, por Kast en Chile, por lo que estamos viendo en Honduras, por lo que podría llegar a Brasil si Lula no consigue evitarlo. Entonces, el contexto actual es un contexto muy diferente a aquel que recibe a la Revolución Cubana como una válvula de oxígeno y como una expresión que termina siendo socialista, que no lo es al principio, de los movimientos de liberación nacional que se están dando en lo que se conocía como el Tercer Mundo. Era una época en la que el Che Guevara era una figura que generaba furor en las izquierdas europeas y de todo el mundo en la medida en que encarnaba el proceso de revolución en los países del tercer mundo. El Che que va a África a combatir al Congo, el Che que va a combatir a Bolivia. Era una época en la que los campus universitarios eran una expresión de ese prestigio de la revolución en todo el mundo, en donde también en suelo norteamericano pues aparecía el nacionalismo negro, aparecían las panteras negras. Fidel era recibido como un héroe en el Bronx, en Estados Unidos, y se encontraba con Malcolm X. Y ahora, por desgracia, estamos en una época muy diferente, en una época en la que la izquierda es casi el último bastión de resistencia democrática y de defensa en muchos casos de elementos de las tradiciones de la democracia liberal. Estamos en una correlación muy difícil, en el que la guerra cultural que se produce en las redes sociales ha cambiado las reglas del juego. Eso es también una expresión de la guerra contra Cuba, el dominio que se ha tenido siempre de los medios de comunicación y de las redes que desprestigian a los logros de la revolución cubana. Por eso yo creo que está bien conocer el pasado, entender lo que significó Fidel Castro, pero al mismo tiempo reconocer que en el contexto actual Fidel no podría hacer nada parecido a lo que hizo en su momento y que tendría, como buen revolucionario y analista de la coyuntura, imaginar otros caminos. Imaginar otros caminos, Genaro Villamil, en el contexto actual, y donde tenemos, por ejemplo, lo que nos recuerda a Pablo Iglesias, esta involución que hay en algunos gobiernos, países en Europa misma, que vuelve a algunos orígenes que siempre han estado allí, pero que han tenido otros episodios. Y cuando tenemos lo que se ve en América Latina y tenemos también en México, personajes, movimientos, grupos que parece que encuentran una gran rendija o pequeña rendija para plantear temas que la lógica social pues había desechado hace ya mucho tiempo, Genaro. Sí, digo, hay un contexto no solamente europeo, sino también latinoamericano de fascistización, un contexto muy preocupante, no solamente por el avance en los gobiernos de América Latina encabezados ahora por personajes más de una especie de caricatura fascistoide que están haciendo mucho daño a las economías y a las sociedades de sus países, como está pasando en Argentina, como está sucediendo en Chile, como está sucediendo justo en estos momentos en Colombia, en Perú también, pero en el caso mexicano, esa oleada fascistoide pues se enfrenta a una victoria cultural y una victoria política y una victoria de un modelo económico de este proceso que le llamamos la Cuarta Transformación, que le pone un alto a todo este avance y a todas estas mentiras que además se cuentan desde el centro hegemónico que es Estados Unidos, ¿no? La fascistización más preocupante es la que está ocurriendo en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? La antorcha encendida, digamos, de la Revolución Cubana o de la dignidad cubana brilla ahora más justo por el nivel de ataque y el nivel de retroceso que vive la política estadounidense y la latinoamericana. Lo más tremendo de este episodio o de este periodo es el retroceso frente a los muy tibios avances que se habían dado desde el gobierno de Barack Obama para la reconciliación con el régimen cubano.
lo increíble es que con todo el aparato propagandístico, militar, económico, el régimen está sostenido, es decir, está aguantando un nivel de ataque brutal, lo cual te habla del apoyo social y de la legitimidad de ese régimen que se consolidó y se defendió con Fidel Castro, ¿no? Y ahora mismo, Pablo Iglesias, si tenemos a la izquierda como prácticamente el último bastión que puede asegurar una estabilidad social, cultural, de respeto a los derechos humanos, de progresismo, yo me pregunto hasta dónde las izquierdas internacionales, no solamente en América Latina, también movimientos fundamentalísimos como los hay en algunos países europeos, hasta dónde se han convencido o se han tragado toda esta campaña de décadas de desprestigio en contra de la Revolución Cubana. No sé si te ha pasado a ti, pero de pronto hay quien, yo he escuchado comentarios cuando trato pues de por lo menos poner en el escenario el papel de Fidel, del Che y de los expedicionarios, pues no falta quien me diga trasnochado, ¿no? No sé hasta dónde, y me lo dicen de la izquierda también, no sé hasta dónde las izquierdas internacionales pues también estarían en ese tenor, Pablo. Las izquierdas llevan mucho tiempo perdiendo una batalla cultural y no asumiendo que algo que en esta tertulia tenemos muy claro, que la gran batalla política es una batalla mediática y es una batalla comunicativa, que no es una cuestión de comunicación política, sino de hacer política en la comunicación. Yo ayer tomé un taxi en Ciudad de México y el taxista era cubano y pues me puse a tirarle de la lengua. Y era muy contrario a la revolución. Y algunos de los argumentos que planteaba no eran argumentos propios de su experiencia vital como cubano, que llevaba ya 8 años en México. No me contaba cosas que él había vivido, sino que repetía relatos mediáticos. No, porque en Cuba hay una empresa AESA militar que controla a Raúl y que por lo tanto allí todos son ricos y repetía buena parte de los argumentarios que el inmenso entorno mediático anticubano lleva décadas repitiendo. Y eso ha permeado también en las izquierdas. Ha ocurrido con Cuba, pero en los últimos años sobre todo ocurrió con Venezuela, en el que la propaganda fue el gran instrumento para desprestigiar los avances de la revolución bolivariana. Y en ese terreno la victoria del adversario es total. Y muchas veces la izquierda, yo creo que se confunde al digamos, presentar Cuba como una foto fija de la revolución, de Fidel Castro joven, del Che Guevara, las canciones de Carlos Puebla, como los primeros momentos, cuando en realidad la revolución es un proceso que empieza después de la toma del poder y que implica problematizar muchas cosas, hablar de los éxitos cubanos en la educación, en el acceso a los estudios universitarios de la población, en explicar cómo es posible que un país como Cuba fuera el que proporcionalmente tenía más medallas olímpicas en América Latina, cómo eso tenía que ver, bueno, pues con que las escuelas deportivas eran gratuitas, con enormes avances y al mismo tiempo muchas dificultades. La dependencia con respecto al bloque del Este y problemas que se dieron en la agricultura, había que entrar a una pelea por el relato para la que no bastaba, digamos, cantar las canciones de la revolución o sacar las fotos y los carteles de Fidel Castro cuando lucía su juventud o el Che Guevara. En esa pelea yo creo que hay que reconocer la eficacia de la derecha a la hora de desprestigiar la revolución y desprestigiar a la izquierda, y es algo que afecta a las izquierdas europeas y que afecta en todo el mundo. Pero la manera de combatir eso es asumir que el terreno de combate político tiene que ver con lo mediático, tiene que ver con las redes sociales y tiene que ver con explicar cosas nuevas. En Cuba, desde hace mucho tiempo, empezó a mandar Raúl, que sigue vivo. Y Cuba, sus dirigentes comprendieron tras la desaparición de la Unión Soviética que tenían que hacer una serie de cambios y de transformaciones, y que eso también implicó los problemas de Fidel con Raúl, que no estaban de acuerdo en todo, y que el modelo
chino o sobre todo el modelo vietnamita se convirtió en una vía que los cubanos querían recorrer y que con Obama, que efectivamente pues permitió que empezaran a llegar turistas estadounidenses a la isla y fueron los Rolling Stones a tocar y que se abrió un periodo de optimismo y de posibilidades de prosperidad a través del desarrollo de la industria turística, etcétera, pues había un camino que los cubanos querían recorrer, pero que Donald Trump y después Joe Biden y ahora otra vez Donald Trump no van a permitir que Cuba recorra, y mucho menos después del secuestro de Nicolás Maduro. Y ahí estos son los temas en los que creo que tenemos que ser capaces de entrar. Fidel Castro entrando en La Habana con los barbudos, Fidel Castro siendo recibido como un héroe en el barrio del Bronx, el Che Guevara, estos ya no son significantes que sirvan para asumir los retos que tenemos en 2026. Entonces, Genaro Villamil, sí, es verdad, ya no es necesario o no tan necesario cantar las de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés o inclusive Mercedes Sosa, y habría que buscar otros referentes. Una revolución en movimiento, difícil de entender con todo lo que sucede ahora mismo en México, en América Latina, con respecto a Cuba. ¿Qué otros caminos habría que explorar entonces, Genaro? Bueno, yo estoy de acuerdo en que sí el relato se ha modificado, ¿no? Que la revolución cubana nunca ha sido estática y mucho menos el personaje de Fidel Castro. Pero yo creo que hay que seguir cantando las canciones de Silvio Rodríguez con las de Bad Bunny. Claro. Es decir, la industria musical incluso de la más contemporánea, la que tiene más éxito entre los jóvenes, pues no criminaliza a Fidel Castro, está reivindicando esta historia que es quizá la más importante para recordar la figura de Fidel Castro o el papel de Fidel Castro, quizá lo más importante, con todos sus errores, con todos sus excesos, con todo el autoritarismo que le pudiéramos achacar al modelo de gobierno o de régimen de Fidel Castro. La enseñanza más importante es el de la dignidad y de la soberanía, y el de la construcción de una vía propia, incluso en condiciones muy adversas como fue el periodo especial después de la caída de la Unión Soviética, de una vía propia de los cubanos y de quienes han apoyado el modelo cubano, de construcción de un proyecto de Estado social. Y eso es lo que no han abandonado ellos. Y eso es lo que es importante subrayar. A pesar de toda la propaganda, las toneladas de mentiras y de exageraciones que se han vertido sobre el modelo cubano, ese modelo sigue siendo un referente. Y un referente de dignidad que han querido aplastar y no han podido. Y por eso es importante conversar esta mañana sobre este tema de esta forma en la cual lo hemos hecho. Se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer, Pablo Iglesias, Genaro Villamil, estas reflexiones que ayudan a entender un poquito más a la audiencia de Imer Noticias la necesidad de no bajar la mirada, ni mucho menos la acción ante un país que en estos momentos requiere como pocas veces la ayuda y solidaridad de todas, todos y todes. Muchas gracias, Pablo Iglesias. Gracias, compañeros. Un abrazo a toda la audiencia de Imer. Abrazo también para ti, Genaro. Muchas gracias. Abrazos y feliz viernes a toda la audiencia. Feliz viernes, que tengas también una buena jornada.